¿Qué hace aquí una parásita como tú? Vete ahora mismo o llamaré a la policía. En el salón, donde la luz del fuego parpadeaba suavemente, mi hermana biológica, Charlotte Hayes, me escupió esas palabras. En su mano sostenía la copa de una marca de lujo que le había regalado por Navidad el año anterior. Dentro se arremolinaba un vino de reserva que llevaba años envejeciendo en la bodega de mi refugio de montaña, una botella valorada en varios miles. Sus labios brillaban sensualmente, manchados con aquel líquido caro. Me llamo Natalie Brooks, tengo 38 años. Construí mi negocio inmobiliario desde cero y tuve éxito. Ahora vivo una vida libre de dificultades económicas. En el trabajo, siempre me he enorgullecido de tomar decisiones tranquilas y realistas. Este lugar es mi santuario, un refugio en cuya creación puse mi corazón y mi alma. Y hoy es Nochebuena, el único día del año que más aprecio. Tras conseguir por fin unas vacaciones muy esperadas, mi plan era simplemente acurrucarme bajo una manta junto al fuego, beber chocolate caliente y dejar que la paz me inundara. Mi idea del lujo puro. Pero mientras subía por el camino privado que lleva a mi refugio de montaña, un coche familiar me llamó la atención. Aparcado en el espacio para invitados estaba el todoterreno blanco de lujo de Charlotte, el mismo que todavía estaba pagando por ella. A su lado había otro vehículo, una berlina cubierta de nieve que debía de ser de los padres de Liam. Un escalofrío de inquietud me recorrió el pecho. No le había contado a nadie sobre este viaje. Claro, le había dado a Charlotte el código de la caja de la llave de emergencia junto a la puerta principal, pero solo para verdaderas emergencias. Nunca, ni en mi peor pesadilla, pensé que irrumpiría sin ser invitada con toda la familia de su marido para dar una fiesta en mi casa. Lentamente, salí de mi coche y puse la mano en la pesada puerta de roble de la entrada. No estaba cerrada con llave. En el momento en que la abrí, no fue solo el aire cálido de la chimenea lo que me rozó la cara. La música alta, las carcajadas y el calor de varios cuerpos enredados en el jolgorio me golpearon de repente. En el salón estaban Charlotte, su marido Liam, y sin lugar a dudas sus padres y hermanos. 7 personas en total holgazaneaban como si esta fuera su casa. La mesa de centro era un desastre de huesos de pavó y botellas de champán vacías. Solo sus ridículos jerseys navideños me recordaban qué noche se suponía que era. Sus abrigos estaban tirados sobre el sofá. Pero lo que realmente me dejó helada fue la vista sobre la chimenea. La foto enmarcada de mis padres, una que había atesorado durante años, había sido apartada. En su lugar había un gran y sonriente retrato familiar de los padres de Liam. Esto no era una simple fiesta. Lo sentí en mis entrañas. La habitación apestaba a algo inconfundible, el olor de gente que realmente vivía allí. Sí, era el olor cálido y viciado de un hogar que había estado ocupado durante días. Incluso cuando entré, al principio no se percataron de mi presencia. Entonces Liam, recostado con arrogancia en el sofá, señaló en mi dirección, y la música se detuvo abruptamente. Su madre se levantó sorprendida. «Oh, debes de ser Natalie. Has vuelto mucho antes de lo que Liam dijo. ¿Qué tal tu viaje?» Al oír sus palabras, fruncí el ceño. ¿Viaje? En ese momento, Charlotte salió de la cocina con una copa de vino en la mano. Cuando me vio, su rostro se contrajo con irritación. Y entonces, con el aliento impregnado de vino, me lanzó aquellas palabras iniciales. La cara de Charlotte estaba sonrojada, una mezcla de alcohol y el resplandor de la chimenea. Su exabrupto heló el ambiente en la habitación. Los más atónitos fueron los padres de Liam. «Charlotte, ¿cómo puedes decir algo así a tu hermana, la que tan amablemente te prestó este refugio de montaña?» En ese instante, todo encajó. Charlotte y Liam les habían dicho que yo estaba en un largo viaje de negocios en el extranjero y habían inventado una historia de que les había prestado generosamente la casa para las fiestas. No solo me habían engañado a mí, sino también a los propios padres de Liam. No recuerdo habérsela prestado a nadie, dije en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos me oyeran. Y no me fui a ningún viaje. Esta es mi casa. ¿Qué acabas de decir? El padre de Liam se giró hacia su hijo, exigiendo una explicación. Liam se quedó paralizado, con el rostro tan pálido como si hubiera visto un fantasma. Sí, esta es mi casa. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire gélido de la montaña,
mis dedos, temblando de ira, apretados en los bolsillos de mi abrigo mientras forzaba mi voz para mantener la calma. «¡La policía!». «Adelante, llámalos si te atreves». Por un breve instante, el miedo parpadeó en los ojos de Charlotte, pero rápidamente lo cubrió con una sonrisa desafiante y cogió su teléfono de la mesa. «Bien, si eso es lo que quieres, le diré a la policía que esta mujer está tratando de arruinar nuestra fiesta de Navidad». Mientras sus dedos temblorosos marcaban el número, la habitación se sumió en un silencio antinatural. La familia de Liam intercambió miradas incómodas, dándose cuenta por fin de que no se trataba de una discusión ordinaria. Unos 20 minutos después, a través de la ventana, vi el destello de luces rojas y azules reflejándose en la nieve fuera de la cabaña. Cuando respondí al fuerte golpe en la puerta, 2 agentes de policía estaban allí, ambos con aspecto serio y profesional. Sus ojos recorrieron la caótica escena del interior antes de posarse en Charlotte y en mí con clara sospecha. «Recibimos un aviso». «¿Qué está pasando aquí exactamente?», preguntó uno de ellos. Aprovechando el momento, Charlotte alzó su voz estridente. «Es ella. Irrumpió de la nada y arruinó nuestras vacaciones. Es una acosadora». «Es mi hermana», interrumpí, manteniendo mi tono tranquilo y firme. «Y esta es mi casa. Entraron en la propiedad sin mi permiso». Los 2 agentes intercambiaron miradas perplejas. «Es mentira». «Esta es nuestra casa», gritó Charlotte, con la voz quebrada. Suspiré suavemente y abrí el maletín que siempre llevaba para el trabajo. De dentro, saqué varios documentos, la escritura que demostraba la propiedad del refugio, los recibos de impuestos sobre la propiedad y mi identificación. Sin decir una palabra, se los entregué a uno de los agentes. Examinó cada página cuidadosamente bajo el haz de su linterna. «Son falsos». «Obviamente falsos», chilló Charlotte. Pero la expresión del agente no cambió. Después de un momento, levantó la vista, me devolvió los documentos y dirigió una mirada severa hacia Charlotte y Liam. «Señora, si estos documentos son legítimos, esta propiedad pertenece a Natalie Brooks, esta dama de aquí. Eso significa que usted y su familia se están quedando aquí sin su consentimiento. Según la ley de Colorado, esto podría constituir un allanamiento de morada ilegal». Ante sus palabras, el color desapareció del rostro de Charlotte. Al mismo tiempo, la madre de Liam se derrumbó débilmente en el suelo. «Dios mío. Fuimos engañados por nuestro propio hijo y su esposa. Lo siento terriblemente». Se disculpó sinceramente conmigo, con la voz temblando de culpa. Acepté su disculpa en silencio, y luego hablé con firmeza y sin dudar. «Gracias por sus palabras. Sin embargo, si fueron engañados o no, ya no es un problema para mí. De hecho, su familia ocupó mi espacio más privado sin mi permiso. Y, sobre todo, porque estuvieron aquí, sufrí la peor humillación de mi vida, siendo insultada por mi propia hermana en mi propia casa. Solo por esa razón, ya no puedo mantenerlos en esta casa». Liam se agitó, tartamudeando. «Bueno, nosotros solo estábamos celebrando la Navidad». «Porque somos familia, deberíamos tener permiso para usarla», gritó Charlotte como última protesta. «Somos hermanas de sangre». Ante eso, el agente sacudió la cabeza con genuina incredulidad. Desafortunadamente, los lazos familiares no son un salvoconducto para librarse de la cárcel por allanamiento. «Señorita Brooks, ¿qué le gustaría que hiciéramos? ¿Quiere que los desalojemos?». Todos los ojos se clavaron en mí. Los de Charlotte estaban húmedos de ira y humillación. Le devolví la mirada fijamente, y por un momento, pensé en nuestra madre, que había muerto varios años atrás. Charlotte todavía es ingenua y soñadora. Por favor, apóyala para que no se desvíe. Esas habían sido las últimas palabras de mi madre. Para honrar esa promesa, había apoyado a Charlotte y a los demás todo este tiempo. Soporté sus gastos derrochadores y los fracasos de Liam. No era debilidad. Era el sentido del deber de una hermana para proteger a la única familia que le quedaba en este mundo. Pero había llegado a mi límite. Asentí en silencio. «Sí, quiero que todos se vayan de mi casa inmediatamente». «Entonces, por favor, empaquen sus cosas», dijo uno de los agentes después de un asentimiento. El salón se llenó de suspiros de desesperación y pequeñas maldiciones. En medio de eso,
Saqué tranquilamente mi teléfono inteligente y lo desbloqueé con mi huella dactilar. El brillo blanco azulado de la pantalla iluminó mi rostro sereno. El movimiento de Charlotte y los demás, que habían comenzado a regañadientes a empacar sus pertenencias ante la orden del agente, se detuvo en seco. Todas las miradas en la habitación estaban fijas en el teléfono inteligente en mi mano. La aplicación que había abierto era la de banca de alta seguridad que usaba para gestionar mis activos. Sin dirigirme a nadie en particular, pero hablando lo suficientemente claro para que todos me oyeran, comencé a narrar mis acciones paso a paso. Primero, Charlotte, el apartamento en el que vives es una de las propiedades que poseo. Si se alquilara a precio de mercado, valdría $2.500 al mes. Pero te lo dejé solo por el coste del mantenimiento. Lo hice porque creía que era mi responsabilidad final como tu hermana. Ese privilegio termina hoy. Cuando toqué la pantalla de confirmación, un estéril sonido digital resonó en la habitación. Charlotte dejó caer el adorno navideño que sostenía. ¿Estás bromeando, verdad? Su voz temblaba. A continuación, dirigí mi mirada directamente a los padres de Liam, que estaban sentados encorvados en el sofá. Y el cómodo apartamento en el que viven actualmente. ¿Recuerdan cómo lo consiguieron? Encontré esa propiedad yo misma usando mi experiencia inmobiliaria sin cobrar ninguna comisión y firmé personalmente como su avalista para que pudieran mudarse. Invertí en eso porque creía que un hogar estable para ustedes beneficiaría finalmente a su hijo. Y este es el resultado. Los padres de Liam desviaron la mirada, incapaces de sostener la mía, abrumados por la culpa. Volví a mirar mi pantalla. Por eso también proporcioné el coche. El todoterreno aparcado fuera. Charlotte me lo suplicó entre lágrimas, diciendo que era necesario para las visitas al hospital y las compras de sus suegros. Así que cubrí el préstamo yo misma. Y ahora usan ese mismo coche para irrumpir en mi casa y llamarme parásita. ¡Qué broma tan perfecta! Este pago del préstamo queda cancelado. Mañana por la mañana, daré instrucciones a la compañía financiera para que lo embarguen de nuevo. El despiadado sonido electrónico volvió a sonar. No, ese coche es de Charlotte. Liam intentó decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Su padre solo podía mirarme en un silencio atónito. Después de completar cada operación, apagué la pantalla del teléfono. Entonces, por primera vez, me encontré de frente con los ojos congelados de mi hermana. Lo que vi allí no era ira. Era puro miedo. En el momento en que me llamaste parásita, tomé mi decisión. El total que te he dado a lo largo de los años supera fácilmente los $50.000, pero de ahora en adelante, no gastaré ni un céntimo más en ti. Los labios de Charlotte temblaron como si quisiera hablar, pero no salieron palabras. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada solo por el frío terror de enfrentarse a la realidad que le esperaba. Su marido, Liam, simplemente miraba al suelo en silencio. Los padres y hermanos de Liam recogieron apresuradamente sus pertenencias como si intentaran huir de un desastre. Ya no hicieron ningún intento de defender a Charlotte y Liam. Por sus hombros caídos y movimientos apresurados, estaba claro que solo querían escapar de esta pesadilla lo más rápido posible. Uno de los agentes tocó suavemente los hombros de Charlotte y Liam, que seguían paralizados. Vamos, ustedes dos. La nieve está arreciando afuera. Si no se mueven pronto, la carretera se congelará. El otro agente dirigió una mirada severa hacia Liam. No sé cómo llegaron todos aquí, pero supongo que alguien conducirá de vuelta por esa carretera nevada. ¿Hay alguien sobrio? Porque si todos han estado bebiendo, pasarán esta noche en la cárcel por conducir ebrios en lugar de por allanamiento. Ante eso, el padre de Liam levantó la mano torpemente. Yo no he bebido nada. Asumiré la responsabilidad de llevar a todos a casa a salvo. El agente lo miró con escepticismo por un momento, luego asintió. Bien. Entonces pónganse en marcha. Ante esas palabras, Charlotte se abalanzó de repente, aferrándose a una última y desesperada esperanza, e intentó correr hacia mí. Natalie, por favor, piénsalo bien. ¿Es Navidad? No puedes echarnos así a la ventisca. Por favor. Antes de que pudiera alcanzarme, el agente la sujetó del brazo y la detuvo. Ya es suficiente, señora.
si causa más problemas, tendremos que detenerla por obstrucción a la justicia. Esa advertencia final la destrozó por completo. Charlotte casi se derrumba, pero Liam la sujetó justo a tiempo, sosteniendo su cuerpo tembloroso en pie. Recogieron sus abrigos y bolsos de entre los restos de la fiesta, las bebidas derramadas, las decoraciones rotas y los platos esparcidos, y con la cabeza gacha como convictos, se dirigieron lentamente hacia la puerta. Justo antes de que se cerrara, Charlotte se dio la vuelta y me miró con ojos llenos de odio y súplica a la vez. Le devolví la mirada sin un solo cambio en mi expresión. El fuerte golpe de la puerta al cerrarse resonó en la habitación, y por fin, el silencio regresó a mi refugio de montaña. Los agentes se fueron después de decir, lamentamos las molestias, señora. Llámenos si ocurre algo más. Me quedé sola en medio del salón en ruinas. Solo la chimenea continuaba parpadeando suavemente como si nada hubiera pasado. A través de la ventana, vi cómo las luces rojas y azules se desvanecían en la distancia y exhalé un largo y pesado suspiro. A medida que la adrenalina se desvanecía, todo mi cuerpo comenzó a sentirse pesado, como plomo. Me hundí profundamente en el sofá y cerré los ojos. Hacía solo unas horas, esperaba con ansias unas pacíficas vacaciones de Navidad aquí. Y ahora eso parecía un recuerdo de otra vida. La mesa de centro frente a mí estaba llena de los restos de su caos. Platos sucios, vasos medio vacíos y los lamentables huesos de un pavo desmenuzado. Cogí uno de los vasos, el de la marca de lujo que Charlotte había estado usando. Era el mismo que le había regalado por su cumpleaños. Mientras miraba la tenue mancha roja de vino que quedaba en su interior, los recuerdos comenzaron a inundar mi mente. Cuando nuestros padres fallecieron con pocos años de diferencia, yo estaba en la treintena, luchando por construir mi carrera. Charlotte, que todavía era estudiante en ese momento, había perdido a las personas de las que más dependía y se volvió emocionalmente inestable. Al verla así, le dije, de ahora en adelante, yo seré tu familia. Esa promesa finalmente se convirtió en una pesada cadena alrededor de mi cuello. Incluso después de graduarse de la universidad, Charlotte se negó a encontrar un trabajo estable. No nací para sentarme en una oficina. Estoy destinada a vivir una vida más creativa. Esa era su cantinela constante. Después de casarse con Liam, su actitud no cambió. Liam trabajaba en ventas, pero su rendimiento era pobre y sus ingresos por sí solos no podían soportar los hábitos de gasto de Charlotte. Así que empecé a pagar su alquiler. Al principio, se suponía que sería solo hasta que se recuperaran, pero de alguna manera ese periodo se extendió a 3 años. Cuando Charlotte suplicó entre lágrimas, los padres de Liam se están haciendo mayores y no tienen cómo ir al hospital o a hacer la compra. Por favor, ¿necesitan un coche? Cedí de nuevo. Al final, pagué la entrada del gran todoterreno e incluso cubrí los pagos mensuales del préstamo. No fue por amabilidad. Fue mi manera de prevenir futuras excusas, una inversión para evitar el día en que volvieran a mí, pidiendo dinero con el pretexto de cuidarlos. Coloqué el vaso de nuevo en la mesa y añadí nuevos leños a la chimenea. Las llamas rugieron de nuevo a la vida, crepitando y chasqueando suavemente en la silenciosa habitación. Mientras escuchaba el crepitar del fuego, me encontré cuestionándolo todo. ¿Cuándo se había torcido tanto nuestra relación? Siempre había creído que actuaba por la promesa a nuestra difunta madre, por un sentido del deber como hermana mayor. Pero quizás, al final, fui yo quien convirtió a Charlotte en alguien incapaz de valerse por sí misma. Ella siempre había sido lista a su manera. Cuando quería algo, usaba las lágrimas como arma. Y cuando las cosas salían mal, encontraba a alguien más a quien culpar. Cada vez que nuestros padres cedían, al final yo también lo hacía. Cuando se casó con Liam, esperé en secreto que él tuviera éxito donde yo había fracasado. Esperaba que él fuera quien la mantuviera con los pies en la tierra. Pero esa esperanza se hizo añicos de la manera más tonta imaginable. Liam era aún más débil que Charlotte, un hombre que temía el cambio y prefería la comodidad a la confrontación. En lugar de detener sus gastos, se beneficiaba de ellos, usando su indulgencia para enmascarar su propia falta de éxito. Frente a mí, siempre ponía esa misma expresión de disculpa y decía, estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho, Natalie. Pero esas palabras nunca iban seguidas de acciones. Juntos, se apoyaban en mí, alimentándose de mi buena voluntad, un ejemplo perfecto de coexistencia parasitaria.
Cuando Charlotte me llamó parásita, no fue un desliz de borracha. Era su verdad, despojada de toda pretensión. Nunca había habido una pizca de gratitud en su corazón, solo derecho y desprecio por quien la proveía. Todo este tiempo, había apartado la vista de esa realidad. Quizás simplemente tenía miedo. Miedo de perder el último hilo que me unía a la familia. Pero ahora, no había vuelta atrás. Lo que corté esa noche no fue solo el apoyo financiero. Corté la ilusión. La maldición disfrazada de familia. Por un breve momento, me pregunté cómo estarían. Lo más probable es que se hubieran refugiado en casa de los padres de Liam. Pero eso no duraría mucho. Charlotte, con su naturaleza egocéntrica, nunca se tragaría su orgullo lo suficiente como para vivir armoniosamente bajo el techo de otra persona. Lo que les esperaba ahora era una realidad larga y dura, una en la que tendrían que valerse por sí mismos. Cada factura que yo había cubierto se les vendría encima de golpe. El alquiler, el préstamo del coche y, sobre todo, el orgullo de Charlotte. El orgullo de una mujer que se había vuelto adicta al lujo sin haberlo ganado nunca. Su mundo comenzaría a desmoronarse silenciosamente. A partir de esta noche, y yo estaría aquí, en el silencioso refugio de montaña, simplemente observándolo suceder desde lejos. Cuando llegó la mañana de Navidad, fue como si aquella noche caótica nunca hubiera existido. Las montañas estaban envueltas en una quietud perfecta y un blanco infinito. Mi teléfono permaneció apagado. Por primera vez en años, comenzaba unas verdaderas vacaciones, libres de interrupciones, libres de obligaciones. Pasé la semana siguiente recluida en la cabaña, envuelta en silencio. Leí mientras contemplaba la nieve, cociné comidas elaboradas solo para mí y vi películas por la noche con una copa de vino en la mano. Intenté no pensar en Charlotte y los demás. No, eso no es del todo cierto. Ya no había necesidad de pensar en ellos. Su futuro ya no era mi problema. Cuando terminaron las vacaciones y volví a mi oficina en la ciudad, la realidad ya me estaba esperando. Mientras hojeaba la pila de informes amontonados en mi escritorio, sonó el teléfono interno. Era una llamada de la empresa de gestión de propiedades que se encargaba de mis unidades de alquiler. Señorita Brooks, esto es sobre Charlotte Hayes y su marido. Todavía no hemos recibido el pago del alquiler de este mes y no hemos podido contactar con ellos. Miré el calendario. La fecha límite de pago ya había pasado hacía 5 días. Entiendo, dije con calma. Por favor, procedan con el protocolo estándar descrito en el contrato de arrendamiento. Emitan la demanda de pago y el aviso de desalojo según lo programado. Sin prórrogas, sin excepciones. Entendido. La voz al otro lado del teléfono tenía un matiz de vacilación. Probablemente sabía que le había estado alquilando el apartamento a mi hermana y a su marido a un precio muy rebajado. Pero no dije nada más y terminé la llamada. Esa tarde, recibí un correo electrónico de la compañía financiera de automóviles. El asunto decía, embargo del vehículo completado. Abrí el archivo adjunto y encontré una foto del todoterreno blanco aparcado en el arcén de una carretera nevada, enganchado a una grúa. Arrastré el correo electrónico directamente a la papelera y volví al trabajo. No había ni una gota de emoción en mí. Los engranajes de su derrumbe habían comenzado a girar más rápido y con mucha más precisión de lo que había imaginado. Unos días después, un viernes por la noche, estaba relajándome en mi apartamento cuando mi teléfono se iluminó con una llamada entrante de un número desconocido. Normalmente, la habría ignorado, but algo en mi pecho se agitó y presioné el botón de respuesta. Hola, Natalie. Soy yo. Una voz débil y forzada llegó a través de la línea. Era de Charlotte. Era la primera vez que oía su voz desde aquella noche en el refugio. ¿Qué quieres? Mi tono era frío. Pude oírla inhalar bruscamente al otro lado. ¿Cómo has podido? Es cruel. Nos echaste, te llevaste el coche. ¿Qué se supone que hagamos ahora? Su voz se volvía más frenética con cada palabra. Nos estamos quedando en casa de los padres de Liam, pero es insoportable. Su madre me lanza insultos todos los días, y Liam solo me culpa de todo. Tú misma te lo has buscado, dije secamente. Estás afrontando las consecuencias de tus propias elecciones. No es asunto mío.
Sí que es asunto tuyo. Tú eres la que cortó todo. ¿No te sientes ni un poco responsable? ¿Responsable? No me hagas reír. No soy tu madre. Tienes 32 años, Charlotte. ¿No es hora de que aprendas a cuidarte sola? Eso pareció destrozar el poco orgullo que le quedaba. No lo entiendes, gritó. No hay forma de que sobrevivamos solo con el sueldo de Liam. Es un inútil. Habla mucho, pero nunca lo ascienden. Nunca provee. Entonces lo oí. Una voz masculina ahogada al otro lado. ¿Qué acabas de decir? Era Liam. Aparentemente, había estado lo suficientemente cerca como para oír cada palabra. Espera, oí a Charlotte jadear. ¿Pero es verdad? Es verdad porque quemas cada dólar que gano como si fuera agua. El grito de Liam fue tan fuerte que cortó bruscamente la línea. ¿De quién crees que es la culpa de que vivamos así? Su discusión estalló con toda su fuerza. Gritos, culpas, acusaciones, el sonido de dos personas destrozándose mutuamente. Escuché su fea pelea sin sentir nada. Entonces un fuerte estruendo resonó a través del teléfono, algo golpeando el suelo, y la llamada se cortó. Dejé mi teléfono tranquilamente sobre la mesa. El segundo movimiento de su derrumbe había comenzado. Pasaron 2 semanas más después de esa llamada. Charlotte nunca volvió a contactarme. En las semanas que siguieron a aquella tormentosa noche de Navidad, permanecí en el refugio de montaña, envuelta en paz y silencio. Mi teléfono se quedó apagado. La nieve de fuera enterró el ruido de la ciudad, y con él, cada recuerdo desagradable. Mientras tanto, su mundo se desmoronaba más rápido y más completamente de lo que había esperado. Cuando volví a la oficina después de las vacaciones, los informes comenzaron a llegar. Tranquilos, fácticos e implacables. El administrador de la propiedad escribió: aviso de desalojo emitido por impago de alquiler. Charlotte fue despojada de su estilo de vida y despreciada a diario por sus suegros. Y Liam finalmente había perdido la paciencia una vez que mi red de seguridad financiera, la ilusión de estabilidad, se había desvanecido, dejándolo cara a cara con la extravagancia y la negativa a trabajar de su esposa. Se rumoreaba que Liam había solicitado oficialmente el divorcio. No hubo pensión alimenticia, ni división de bienes, porque no quedaba nada que dividir. Simplemente observé cómo se desarrollaba todo en silencio. Un día, cuando la primavera comenzaba a mostrar su rostro amable, estaba en el refugio, que hacía tiempo que había recuperado su paz, cuando sonó mi teléfono. El número no me era familiar, pero respondí. ¿Natalie? La voz al otro lado era delgada, frágil, irreconocible. Era Charlotte. Lo siento. Me equivoqué en todo. Por favor, dame solo una oportunidad más. Somos hermanas, ¿no? Miré el tranquilo paisaje primaveral ante mí y respiré hondo. Charlotte, te daré un último consejo. ¿Qué? La próxima vez que te encuentres en problemas, no me llames a mí. Llama a los policías como hiciste aquella noche. Quién sabe, tal vez esta vez se pongan de tu lado. Eso fue lo último que le dije. Antes de que pudiera responder, terminé la llamada y añadí su número a mi lista de bloqueo. Ya no hay más parásitos en mi vida. De ahora en adelante, abrazaré por completo la libertad que me he ganado, la quietud, la belleza y la vida que finalmente es completamente mía.